con que son discursos populistas, ¿no? Que hacen un llamado a este antiimperialismo o a estar en contra del neoliberalismo. Sin embargo, ahora yo identifico que ya no solamente se asocian a partidos políticos de izquierda, sino que también estamos identificando ahora derechas populistas. Entonces, yo quisiera como preguntarte, ¿cómo ves cuál es la diferencia, si es que podemos hablar ahora de una nueva etapa en la que estamos identificando discursos que podrían asociarse con el populismo? Y me refiero particularmente a lo que ha venido sucediendo en los últimos años con la marea rosa o con lo que vemos ahora, por ejemplo, con derechas o, no, o con las llamadas ahora ultraderechas, por ejemplo, en Argentina o en algunos otros países, ¿no? Izquierdas y derechas populistas, que es algo como que me llama la atención. Por otro lado, esa es como una primera cuestión que quisiera, pues, no sé, escuchar y platicar contigo al respecto. Por otra parte, también me llama muchísimo la atención y se me hace interesantísimo cómo hay ciertos factores que pues ya no se pueden asociar directamente a los discursos populistas. Es decir, yo ubico aquí una especie como de utilitarismo, si es que se puede decir así, una forma utilitaria en donde los gobiernos a veces asumen discursos populistas, pero a veces no. Y lo entiendo porque, bueno, pues ahora sí que en política todo se vale, ¿no? Y para legitimarte en el poder y para poder permanecer, pues necesitas también ciertos discursos que te permitan, y esto los de comunicación lo saben mejor que yo, narrativas que te permitan esa vinculación con el pueblo o esa vinculación con representar a la mayoría, ¿no? Eh, Tú aquí nos presentas un elemento que se me hace fantástico y es cómo en algunos casos se utiliza o se introduce un mecanismo de participación directa, de democracia directa, para, pues para algunas veces como para decir me voy a reelegir, ¿no? O me quiero reelegir, pero que no siempre, o sea, como una estrategia, pero que no siempre lleva a eso. Entonces, ¿qué pasa en ese inter? Porque me pareció muy importante la tabla donde hablas del sistema de partidos y cuando es un sistema con mayorías y cuando abajo, en el último nivel decías, cuando no hay, ¿no? Entonces uno pensaría, en una mayoría, ¿para qué necesitan el discurso populista? O sea, parecería un poco contradictorio cuando tienes un 80% y bueno, aquí ni modo que me refiera a México, pero cuando tienes más del 80% de, de aceptación, parecería un poco contradictorio pensar que todo el tiempo el discurso es populista, ¿no? O sea, también aquí podemos hablar de estrategias políticas y lo pienso porque creo que en el fondo lo que estamos viviendo, o a mí me gustaría como hablar un poco de ese marco detrás, es que hay una crisis en el modelo de representación. Estamos viviendo una democracia representativa que desde mi punto de vista está en crisis. Y entonces, pues ahora sí que no hay de dónde asirse, ¿no? O sea, eh, y creo que está en crisis porque a la par, y estamos viviéndolo pues en los últimos meses, sobre todo desde que asumió la presidencia Donald Trump, pues incluso creo yo la antesala de lo que es y empieza a dibujarse como un nuevo orden mundial en términos económicos que va a impactar y que está también
pues demostrando esa crisis de representación, ¿no? Porque llegan estas personas, y vamos a hablar no nada más entonces de Latinoamérica, sino de nuestro país vecino, sobre todo de nosotros, en donde llegan a través de modelos de democracia, o modelos democráticos. Sin embargo, lo que observamos en ese ascenso al poder, pues es la representación de ciertas élites políticas y económicas que volvemos a lo mismo, nos regresan a la idea del populismo. Incluso acabo de leer hace unas cuantas semanas un texto que seguramente conoces de Levitsky, que saca en Foreign Affairs y que se refiere precisamente a el patrón de autoritarismo que se está empezando a dibujar en América, hablando él de América como Estados Unidos, ¿no? Porque suelen hacerlo así, pero bueno, justo como él en este texto que es de abril, es decir, en este número de marzo-abril de Foreign Affairs, o sea, él habla junto con Lucan Way que observan un patrón autoritario. Entonces, aquí volvemos a esta idea de derechas populistas, ¿no? Ya no solamente en los países latinoamericanos, sino también en Estados Unidos y también hay discursos en ese sentido en Europa. Entonces, ¿qué estamos viviendo a qué nos estamos enfrentando? Ahora, esa sería como la segunda pregunta, ¿no? Yo, por otro lado, quisiera comentar que todos los países a los que tú haces referencia, pues tienen contextos diferentes. Y entonces nos presentaste lo que ustedes han analizado, que tiene que ver con esta idea que nos dibujaste al principio sobre el populismo. Pero la parte del contexto, pues creo que sí hace la diferencia, ¿no? Porque el contexto histórico de cada país tiene puntos y tiene hilos que me parece que pueden explicar por qué suceden en algunos contextos ciertas cosas y en otros no. Y también tiene que ver con, pues, el lugar geográfico que ocupa, pero también con, pues, la historia política del propio país. Y me parece que no es lo mismo. Tú hablabas de muchos casos que me parecen muy importantes, pero no es lo mismo hablar de Evo Morales que hablar de Fujimori, ¿no? Digamos, no nada más por las personas, sino por los contextos de los países. Entonces, ¿cómo lo analizaron ahí? ¿O en qué tiempo, en qué periodos o en qué coincidencias? Porque Em, a mí me preocupa un poco que a veces caigamos como en generalidades cuando me parece que sí el contexto hace la diferencia y los microespacios explican muchas cosas que en el general no se explican. Y yo aquí voy a hacer otra vez una referencia a México. Yo sé que no quisiste entrarle completamente a México, pero en este caso, pues si tú observas lo que pasó durante más de 80 años, ¿no? De un sistema de partido hegemónico, pues sí puedes un poco explicar, ¿no? ¿Cuál es este péndulo al que me refiero? Es decir, la necesidad de un discurso que sea mucho más apegado, y hablo de la narrativa, más cercano a la mayoría de la población. Es decir, puedes explicarlo como una estrategia política que no necesariamente está totalmente en la clasificación y vuelvo a la idea de que es muy difícil ponernos de acuerdo sobre qué es el populismo y qué no lo es, pero algunas cuestiones no caben en lo que sería el populismo a nivel global. Por otro lado, en el caso mexicano,
es muy curioso porque nosotros, en nuestra ley de participación ciudadana, en efecto, tienes razón, tenemos mecanismos de democracia directa diferenciados de los instrumentos de democracia participativa o de los instrumentos de llamados gestión o evaluación de las funciones públicas. Entonces, tenemos más de 20 mecanismos de participación. Sin embargo, no hemos activado todos. Y en el caso del referéndum o del plebiscito o de las consultas o de las iniciativas, pues sí tenemos experiencias, pero yo te diría que el mecanismo que más se ha activado en nuestro país es el del presupuesto participativo. Y ahí, pues hay muchas críticas también, pero es un mecanismo que ya va a cumplir 20 años, aunque anteriormente no estaba diferenciado y era parte de las consultas. Ahora ya aparece de manera independiente. Pero entonces, ¿qué pasa con los mecanismos de participación? Pues me parece que también hay, aparte de esta crisis de la representación, también hay una crisis de la participación. Porque fíjate que a pesar de todos esos mecanismos, si yo te digo que el porcentaje de participación de la ciudadanía en México, y voy a hablar del presupuesto participativo que está más consolidado, que es el de la Ciudad de México, en promedio es del 4 o 5% de la población. Entonces, por una parte, la ciudadanía siente que no hay una representación política. Y por otro lado, a pesar de que hay mecanismos de participación, las personas no están interesadas en participar porque consideran que esa participación no va a llevar a un cambio. Entonces estamos como viviendo una crisis en ese sentido. Yo muchas veces cuando les pregunto a mis alumnos, que además están en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, si conocen la ley de participación ciudadana, me súper asombra ver que no la conocen. Y cuando les pregunto si han alguna vez votado por un proyecto de participación ciudadana, también me contestan que no. Entonces, hay aquí una cuestión en donde no es que tengamos 20 o más de 20 mecanismos o uno o dos, sino quiénes están participando en esos mecanismos y con qué fines, porque volvemos al tema de los intereses, ¿no? Y, y por último, decirte que, bueno, pues hablan muchas personas sobre la erosión democrática en general. Y yo también quisiera como preguntarte cómo ves ese concepto, qué opinas. O sea, hay muchos datos, ¿no? Pues no sé, el Barómetro de las Américas, Latino Barómetro, sí, sí nos hablan, ¿no? De que pues se sigue apoyando la democracia, pero sí ha habido como un declive y también esta idea que yo también trato como de proyectar de que pues la democracia no es solamente ir a votar, sino que también tenemos que ampliar, ¿no? Es algo más que procesos electorales y derecho al voto, sobre todo si pensamos en que se habla también de innovación en los mecanismos de participación, si se habla de innovación social o de coproducción o de lo que yo he estado trabajando últimamente como la cocreación, en donde pues las sinergias tienen que ser entre diversos actores, ¿no? No solamente entre ciudadanos y gobierno, sino como atomizar, no atomizar, sino diferenciar los diferentes actores de la sociedad para poder generar sinergias y después entonces proponer políticas públicas, incidir con una idea social
en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Y, llamada, si quieres llamarla ciencia ciudadana, pero estas nuevas iniciativas que no están siendo consideradas en esta parte de la crisis de la democracia representativa, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí dejaría mis primeros comentarios, Andrea, para poder dialogar con Janina y seguir en esto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Apuntes o elementos puntuales, ¿no? Ir vinculando esta exposición de la doctora Janina Velp y pues un poco problematizando respecto a lo que usted indicó. Doctora Janina, a ver, ¿le gustaría responderle a la doctora Valverde respecto de algunas de las cosas que le expuso? Sí, sí, voy. Muchísimas gracias, Carla, por tus comentarios y tus aportes, porque hay muchísimo contenido también en todo lo que todo lo que decías. Empecemos por el populismo. Sí, es un concepto, como bien decías y describías, de larga data. De hecho, las conceptualizaciones del populismo empiezan en América Latina, ¿no? Es algo que América Latina, las ciencias sociales latinoamericanas han dado a la discusión global y viene de muy larga data. A mí me parece muy interesante el apunte que hacías en relación en particular al periodo de industrialización por sustitución de importaciones, porque creo que ahí hay un elemento muy importante. Y a ver, para ordenar un poco, ahora en este momento diría que la definición que más consenso tiene, un consenso no hegemónico, pero muy extendido, sobre todo en Europa, pero en América Latina también, con un poquito menos, es la de Cristóbal Rovira Caldbaser y Cass Mute, ¿no? Que definen el populismo como, no como una ideología, y es por eso que puede ser identificado con independencia de si es de derecha, de izquierda, nativista, nacionalista, etcétera, etcétera, sino como una ideología fina, dicen ellos, una estrategia discursiva que divide a la sociedad en dos: el pueblo bueno, de la que el líder es representante, y la casta, que puede ser, no sé, la casta o el enemigo, que puede ser tanto una élite económica como una élite política. O sea, ese enemigo que se define es diferente según los contextos. Digamos, en algunos países europeos el enemigo son los migrantes. En Argentina el enemigo del populismo actual es la élite política. En otros lugares, no sé, para el chavismo era la élite económica, ¿no? Es como, ahí tenemos una definición como ideología fina. Tus referencias nos llevan a pensar el populismo en un marco histórico, y para mí eso siempre ha sido muy productivo, donde podemos ver el populismo más en una clave más cerca en el tiempo, quizá en la línea de la CLOP, pero hubo otros pensadores previos. En Argentina esto se ha trabajado mucho, a mí me gusta mucho el trabajo de Portantiero y de Ípola, donde ven el aporte de esos populismos del periodo de industrialización por sustitución de importaciones a la construcción de la ciudadanía, que es una construcción muy compleja, pero la identidad argentina, la identidad mexicana, la identidad brasilera también se construyó al calor de esos populismos. Yo creo que esa es una época que ahora se debe ver en otro marco, ¿no? Si entendiéramos el populismo en esa definición, más cercana al nacionalismo, lo tendríamos que ver como algo histórico que ahora se ha agotado y habría que buscar otros conceptos. En cambio, si nos quedamos con la definición de Muir, es mucho más fácil comparar, y el problema que le veo es que la contracara problemática, ¿no? La primera definición nos remite a un contexto histórico que ya haría inútil hablar de esa categoría actualmente y deberíamos buscar otra. La de Miu de Calvácer, que durante mucho tiempo fue muy útil, me parece con las presiones que hay en las dinámicas comunicacionales y la efervescencia populista actual, lo que hace es perder sentido en la medida en que cada vez hay más casos. ¿No? Yo digo, es como cuando se habla de polarización
y es los líderes moderados no tienen chances de ganar elecciones, por lo tanto cada vez vamos a tener más extremistas, por lo tanto si en la categoría entra todo el mundo ya no nos sirve para explicar, porque entran todos, ¿no? Y ahí es como el reto actual que estoy viendo con esto. Esto como más por compartir una reflexión inacabada que por darte una respuesta. Digo, comparto la inquietud en cualquier caso. Creo que en términos históricos no podemos hablar de la misma forma de todos los populistas y creo que hay un aporte muy importante de América Latina a esa discusión en términos históricos y un reto actual, que es qué vamos a hacer cuando en realidad el populismo está cada vez más presente, al igual que la polarización. Eh, y en ese sentido, sí, bueno, si nos remitimos a esa definición, podemos ver que ahora mismo lo que hay es mucho más populismo de derecha que de izquierda. Digo, en ese sentido, México, Colombia, tenemos casos donde los hay, pero hay como una masividad más de populismos de derecha y una pregunta abierta sobre cuánto nos sirve el concepto para explicar en un escenario donde las dinámicas comunicacionales hacen que la definición de enemigo sea parte de estrategias polarizantes y complique mucho el escenario. Bien, tú también asociando con esto, pero ya creo que es otro plano, el discurso populista, claro, como estrategia y como ideología, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Creo que ahí todas tus siguientes cuestiones se van hilando con la misma. Pero bueno, por dar una respuesta concreta en el ámbito que yo estudio, que es el de los mecanismos de democracia directa, también con Saskia Ruth, publicamos un artículo bastante reciente eh, donde analizamos si los líderes populistas que apelan más a la ciudadanía son más propensos a introducir cambios institucionales para incorporar referendos a la normativa. Y lo que encontramos es que hay más uso estratégico que ideológico. O sea, cuando, por ejemplo, a Menem, porque busca la reelección, le sirve apelar al referéndum, lo va a incorporar, pero no es que por defecto, y con Fujimori se puede decir lo mismo, no era parte de su estrategia incorporar mecanismos de participación. Entonces hay mucho de estratégico, sí, definitivamente. Yo creo que hay muchísimo de estratégico y ahí nos lleva de vuelta a esta crisis de la representación, ¿no? La antipolítica, que era como una novedad en tiempos de Fujimori, no es una novedad en la actualidad, es tendencia. Defender partidos o construir partidos es ir casi a contracorriente. Entonces, esto es parte de una discusión que nos lleva a otros planos, pero que está en el centro de toda esta conversación. Tu tercer punto sobre los contextos, completamente de acuerdo, y de hecho es lo que quería, digo, es el punto central de mi inquietud, ¿no? Es como que si se habla de referendos, es como referendos son autoritarios, si se habla de populismo, populismo es malo y terminará con la democracia. Bueno, no, depende del contexto, y entonces ahí es donde la intención es decir, bueno, importa mucho si el sistema de partidos es competitivo o no, importa mucho de si la sociedad civil está organizada y estas organizaciones tienen ciertos márgenes de independencia. Por ejemplo, estas nombradas Perú y Bolivia, una diferencia fundamental entre Perú y Bolivia, que podemos decir en muchos puntos, podríamos pensar que son dos tipos de democracias que muestran o sistemas políticos con mucha fragilidad. Sin embargo, en Bolivia las organizaciones sociales son mucho más fuertes que en Perú, son mucho más fuertes y siempre han conservado márgenes de autonomía. Durante el gobierno de Evo Morales, sus principales focos de disputa no fueron solamente con la oposición, fueron con sus propias bases de apoyo que resistían algunas de sus políticas. Y esto marca una diferencia enorme con Venezuela, donde hubo un proceso de cooptación muchísimo más fuerte. Entonces sí, el contexto importa muchísimo y a todo nivel. ¿No? Y esto quizá, por eso decía, como un ejercicio interesante para pensar México.
México ha tenido un sistema de partidos que ha vivido profundas transformaciones y está viviendo una nueva ola fuerte de transformaciones. Son muchas las y los colegas mexicanos que dicen que vuelve a estar presionando hacia convertirse otra vez en un sistema de partido hegemónico. Eso tiene implicancias muy serias para sostener la democracia. Las estrategias de una oposición que no siempre ha sido tan democrática, cómo se renueva y cómo actúa, tiene muchas consecuencias para este debate. Hay organizaciones de la sociedad civil organizadas y fuertes en México. Me dirán ustedes si sí o no. Creo que también tiene consecuencias muy profundas. Y otro elemento que creo que sí, que se ha visto, que me atrevo a decirlo yo, que se ha visto en los últimos tiempos es que se ha ido avanzando en un proceso de cooptación de las instituciones de control, tanto los tribunales constitucionales como los organismos electorales. Eso es peligroso. Entonces, lo que Andrés Manuel López Obrador no pudo hacer, no pudo ni siquiera como avanzar, no sé si, digamos, yo intuyo que sí quería y no pudo, pero no es que planteó una agenda de reforma e introducción de la reelección, pero no pudo. El escenario actual es un poco más débil. No sabemos si Claudia Sheinbaum quiere estar, pero sí sabemos, por ejemplo, que el marco de revocatoria de mandato que incluye la normativa mexicana, le da mucho poder a quien controle el PRI, perdón, el partido de gobierno, quien controle Morena. O sea, funciona como un mecanismo que puede ser de disciplinamiento para una líder que no tiene tanto margen de autonomía en el gobierno y que a su vez podría sufrir un proceso de revocación si se atreve a ganar mayor autonomía. Si hubiera una crisis dentro del partido, Claudia Sheinbaum, por el tipo de regulación de la revocatoria de mandato, quedaría en riesgo de poder vivir un proceso de revocación. O sea, este tipo de instrumentos que incorpora una constitución son muy peligrosos, abren juego a dinámicas que pueden ser eventualmente muy peligrosas, ¿no? Entonces, en este sentido, claramente, esto solo en México pasa. No hay una revocación de mandato a la mexicana en otro país, por lo menos no me consta, y es otro mecanismo que vengo estudiando muchísimo. Y se convierte un mecanismo que en teoría es de control del poder por la ciudadanía en un mecanismo que puede ser utilizado para disciplinar internamente a un partido, a la propia presidencia. O sea, tiene ese potencial. Entonces, definitivamente los contextos son muy, muy, muy importantes, y cuando hablamos de contexto hablamos de la ley, de vuelta, de los tribunales constitucionales y los organismos electorales, de los partidos de oposición y del sistema de partidos y el ejercicio más o menos democrático de los partidos de oposición, y de la fortaleza de la sociedad civil. Todos estos elementos son muy importantes, y la intención de identificarlos es, de alguna manera, sacrificar rigurosidad metodológica, porque como digo, hacer un estudio de este tipo en un marco de un estudio cuantitativo es prácticamente imposible, debería sacrificar muchísimos datos, pero creo que políticamente es bastante más útil para pensar ejercicios y escenarios en países determinados de lo que pueda ocurrir, por un lado, y por otro lado, de dónde podría actuarse para evitar recaídas autoritarias. Con eso creo que de alguna manera avancé un poco también sobre México, y voy a algunos de los puntos que mencionabas, Carla, también, que me parecieron muy importantes en relación a la participación y la representación. No me voy a alargar mucho sobre esto porque tenemos para no abusar del tiempo, ¿no? Creo que en otro momento podemos hablarlo más puntualmente. Sobre esta tensión entre representación y participación, yo disiento, y ahora mismo estoy escribiendo sobre eso, de la contraposición tan frecuente que se hace entre representación y participación. No son dos opuestos. Y creo que pensar que inyectando participación se resuelve la crisis de participación es una muy mala idea. Y por ejemplificarlo rápido, creo que
el fracaso en aprobar una nueva constitución en Chile en 2019-2022, el primer intento deriva de este malentendido. La participación sin agregación de intereses no funciona y agregar intereses es representar. Y ahí nuestra colega Gisela Sarenberg creo que tiene un trabajo muy, muy interesante que contribuye a entender todo esto, que es el equívoco también de pensar que representación es solamente representación electoral. Las organizaciones de la sociedad civil representan, los jueces representan, o sea, hay muchas formas de ejercer la autoridad que cuando esa autoridad también está cuestionada, y creo que está cuestionada en estos tiempos, hacen ruido. Y entonces la participación hay que pensarla desde ahí, porque ahí sí, ya respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que lo que nos está fallando es, o lo que está siendo debilitado, porque de vuelta el contexto importa y hay lugares donde no es tan así, pero en muchos otros sí lo es lo público y lo colectivo. Cuando hay un repliegue hacia la salida individual y las opciones individuales, es donde también hace crisis la democracia, porque la democracia implica acción colectiva, y para que haya acción colectiva tiene que haber reconocimiento de la autoridad y expectativas sobre la agregación de intereses. Entonces yo creo que por instalar mecanismos de participación no vamos a resolver. Creo que hay que pensar en otra, más educación cívica, digamos, hay otro vental de mecanismos donde hay gente que sabe más que yo, pero creo que hay que apuntar ahí también, que se ha como aplanado un poco esta conversación y entonces por eso tenemos malos resultados. Y creo que con eso respondo también a la última cuestión sobre la erosión democrática. Creo que se mira mucho y se ha mirado mucho excesivamente la erosión democrática con indicadores institucionales porque es más medible, porque se pueden hacer estudios más cuanti, porque yo no estoy en contra de esos estudios, creo que son muy importantes, pero su predominio ha tapado otras cuestiones igualmente o más importantes como son estas, lo público, lo colectivo, otro tipo de construcciones que son las que sostienen la democracia y son las que no permiten ahora tener muchas herramientas para actuar en un momento con tantas tensiones como el actual. Muchísimas gracias, doctora. Bel. Tenemos una pregunta del público. Nos comenta el profesor Juan Manuel Martínez. Gracias por las reflexiones, todas muy interesantes. Para abonar al intercambio de ideas, quisiera abrir una beta dirigida a todas las panelistas, que se sale un poco del marco propuesto. Hace algunos años detonó la polémica alrededor del tema Cambridge Analytica y del Brexit. Teniendo ese antecedente, ¿qué se puede prever en materia de referendos tras los cambios producidos por las redes sociodigitales en las prácticas políticas? Me imagino el maestro pensando, o sea, abrimos un referéndum, abrimos una oportunidad de participación y estas tecnologías tergiversan o estas tecnologías pues crean fake news, que eso me recuerda, hay un artículo y se los traigo a colación. Hay una investigación que están revisando sobre partidos políticos de extrema derecha, Stornberg y Chueri, no sé bien la pronunciación, pero dicen que ahí ya empieza a haber una marcada tendencia de partidos de extrema derecha para la desinformación, ¿no? Entonces estamos observando esta situación. No sé si quisieran contestar esta pregunta que hace el profesor Juan Manuel Martínez. Pues yo rápidamente diría que, por supuesto, es un reto y es una cuestión muy importante. En el Brexit se estudiaron, ¿no? El referéndum por el Brexit y en el plebiscito por la paz. Hay varios estudios que muestran cómo operaron las fake news, pero en cualquier caso, asumiendo que es un reto y que tiene ciertas especificidades, diría que es el reto que enfrentan también las campañas electorales y la comunicación pública en general. Entonces, sin rechazar la idea, diría que hay una discusión más profunda, o sea, generalizada alrededor de este problema a la que hay que atender. Sí, no sé, doctora Valverde. Sí. Sí, gracias. Coincido con lo que dice Janina y agregaría dos elementos más. Me parece que aquí hay una gran responsabilidad
de dos actores pues importantes, ¿no? Los medios, creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y hace unos minutos decía Janina, y coincido con ella, hay que trabajar mucho en la educación cívica. Y aquí los aliados deberían de ser los medios, pero no lo son. Entonces, ellos contribuyen a la desinformación. Y este es un problema muy serio. Y el otro al que me quiero referir es a las redes sociodigitales y a la falta de regulación sobre las mismas. Encontramos países donde se ha tratado de regular, como Francia, que es uno de los más avanzados al respecto. Sin embargo, ha resultado dificilísimo, ¿no? Y este espacio sociodigital también contribuye a la desinformación. Entonces, pues como decía Janine, y como tú misma lo referías, Andrea, hay varios estudios ya sobre Cambridge Analytics y también sobre Brexit, de cómo influyeron los medios y las redes sociodigitales en la inclinación, ¿no? En orientar el voto. Y a mí eso me parece, pues como decía Janina, un reto tremendo al cual tendremos que entrarle a analizar porque pues eso llegó para quedarse. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, pensando en estos mecanismos de referéndum o estos de participación directa, cómo podrían influir incluso en la percepción o en la propia participación de la ciudadanía, ¿no? Eh, no sé si tuviera, maestra Alejandra, creo que tenía una pregunta. Sí, muchas gracias. En realidad son como dos comentarios o eh, que podría partir preguntas de ahí, ¿no? Eh, de acuerdo con los estudios de la democracia, se supone que deben cumplirse dos condiciones, ¿no? Para que para que se den las condiciones democráticas. Una es que haya elecciones y la otra es frenar los abusos del poder. Me parece que de ahí parte la crisis en muchos sentidos, ¿no? El populismo, si bien sí recurre a las elecciones y es más, llega por elecciones, en muchos sentidos, los líderes populistas, pues precisamente es lo que hacen, abusar del poder a través de las reformas a la ley, ¿no? Y de otros mecanismos de los cuales se valen para transgredir en algunos sentidos la democracia, ¿no? En ese sentido, quisiera ver qué opinan al respecto. Y en otro sentido, la doctora Nadia Urbinati, a quien tuvimos en este seminario, sostiene que, dado que se basa en una perspectiva antagonista del discurso populista o la estrategia populista, lo que el objetivo general que tiene el populismo es vencer o quitar esos obstáculos que hay en la relación directa entre el líder y el pueblo bueno que construye, ¿no? Entonces, en ese entendido, ¿cómo incide en la construcción de ciudadanía, ¿no? El quitar este pluralismo, pues, de voces y que quede solo la voz del líder y el pueblo bueno, por un sentido. Y cómo incide también en la construcción ciudadana el proveer a las y los ciudadanos de las condiciones necesarias para que se dé esa participación ciudadana, ¿no? Que no están cubiertas sus necesidades básicas de inicio, ¿no? Entonces estos dos comentarios. Lo que me parece fundamental es que el avance de este antagonismo que frena en muchos sentidos la deliberación. Aquí está el doctor Iván Islas, quien es experto en el tema de deliberación, podrá hablarnos un poco más al respecto también. Eh, Influye también en esta construcción de la ciudadanía, ¿no? Y en la participación ciudadana.
Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Muchas gracias. Sí, creo que son puntos muy importantes a los que, donde creo que hay como un nivel de análisis donde seguramente estimo que estamos todas de acuerdo acá, todos de acuerdo. Pero creo que después también hay que profundizar, porque a veces también nos podemos quedar como en un espacio de confort equivocado, digo, en el sentido de, tomemos un caso y volvamos a, los contextos importan. Pensemos en El Salvador. O sea, yo soy muy crítica, lo he escrito, creo que no hace falta, pero bueno, si hiciera falta, puedo decir, soy muy crítica y he sido muy crítica, lo he escrito en relación al rol de Nayib Bukele como presidente de El Salvador y su erosión del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero creo que para tener una discusión profunda también cabe considerar que el estado de la democracia en El Salvador era muy precario. La cuestión de la seguridad afectaba profundamente a la ciudadanía salvadoreña también y no había un sentimiento de sentirse incluidos. Entonces, esto que tú dices, Carla, Alejandra, perdón, que la pluralidad de voces, por ejemplo, en sistemas que son neopatrimoniales, como muchos de los latinoamericanos, donde hay profundas desigualdades y demás, el discurso populista cala porque está eso de fondo. En la mayoría de los casos, cuando ese poder se consolida, los resultados son peores que la situación previa. Por eso digo, no, estamos de acuerdo en el punto. Pero creo que también es por qué llegan estos liderazgos. Creo que llegan porque ha habido cierta comodidad o priorización del beneficio por parte de unas élites políticas y económicas que en muchos de nuestros países no han sido respetuosas de la pluralidad de voces, no ha habido tanta pluralidad de voces y las desigualdades y la corrupción han avanzado también. Si a eso le añadimos en la situación actual, donde en muchos países la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de un determinado país, llegamos a esta situación donde, claro, no es extraño que en algunos países la gente diga, prefiero resignar democracia y derechos por seguridad, porque está bien, es una disyuntiva a la que nadie debería haberse enfrentado, ¿no? Entonces creo que ahí también hay algo que tenemos que considerar. Y dicho esto, de vuelta a insistir que los contextos importan, ¿no? Muchísimo porque creo que no, incluso dentro del mismo país, ¿no? No es lo mismo vivir en según qué zonas de México que vivir en según qué otras. No es lo mismo vivir en El Salvador que vivir en Uruguay, ¿no? Entonces, eso también va condicionando y creo que eso tiene que estar en nuestra discusión también. Muchísimas gracias. No sé, doctora Valverde. Gracias. Pues solo muy rápido decir que la construcción de ciudadanía es un reto pues muy importante pues para todas las sociedades, porque creo que solamente en una buena articulación, es decir, en una articulación entre ciudadanía y gobierno, podemos como seguir avanzando, ¿no? Creo que esta idea de que todos somos ciudadanos, pues, o sea, ante la ley sí, pero en los hechos observamos que hay diferentes, ¿no? Rostros de la ciudadanía y algunos incluso hablan de ciudadanías, pues, incompletas, porque si no puedes ejercer tus derechos como ciudadano y si no tienes las garantías que como ciudadano le estás delegando, ¿no? A tus representantes para que tomen las decisiones que van a beneficiar el desarrollo y la calidad de tu vida, pues entonces estamos en un círculo que es muy vicioso. Pero el problema es que, y regreso a la educación cívica, a la que llamaba Janina, y yo me adscribo ahí también, hay que informar y hay que trabajar muchísimo en la educación cívica para que los derechos puedan ser ejercidos en toda su dimensión. Me refiero a los derechos
no solamente a los que ubicamos como derechos humanos, sino también a todo lo que conlleva las nuevas generaciones de los derechos que ya inscriben a los derechos sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí están los derechos económicos, políticos, pero los derechos sociales son importantísimos hoy en nuestros días porque tienen que ver también con cuestiones que a veces pensamos que no son importantes, pero que sí lo son, como esto que decía Janina, el derecho a la seguridad, el derecho a un ambiente que no, que sea limpio, el ambiente, el derecho al esparcimiento, al ocio, o sea, es decir, a un montón de cosas que se incluyen ahora en los derechos sociales y que tienen que ser parte de lo que la sociedad y los ciudadanos estemos demandando, ¿no? Y bueno, pues ahí es en donde la información, decía yo, y la educación cívica adquieren una gran importancia para que, pues no sé si aquí decía hace ratito Janina, a lo mejor los conceptos ya nos quedan cortos. Yo diría por tradición y por inercia institucional, pues para que nuestros modelos democráticos sigan avanzando, pero igual y me atrevo a decir que a lo mejor tenemos que ser capaces de pensar en otras cosas porque pues como todo, ¿no? Hay momentos en la historia en donde ya no te da y hay que atreverse a pensar en nuevas formas. Y tal vez estamos también en la antesala, ojalá, de nuevas cosas, nuevos modelos, porque estamos viendo que ciertas formas ya no nos están brindando lo que habíamos pensado. Entonces, bueno, pues yo siempre soy como muy propositiva, pienso que puede haber algo mejor y que pues quienes trabajamos en esto y las generaciones que están pues viniendo sean capaces o seamos capaces de construir algo en donde podamos convivir de mejor manera en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, interesante, o sea, recuerdo ahí el concepto de Ulrich Beck, ¿no? El concepto de estas categorías zombies, ¿no? O sea, creadas en un momento y que hoy no necesariamente son o la realidad que tenemos es en la que fue pensada y por lo tanto, pues estos conceptos pareciera no estar, no ser los más adecuados para lo que estamos viviendo y parecería que estamos en una situación donde el concepto de democracia, digo, desde sus orígenes en la Grecia o en su vertiente más moderna en la Revolución Francesa, pues sí son muy distintos a los que vivimos hoy, ¿no? Yo quisiera agradecerles por esta participación y por estas reflexiones que nos dan en torno a la situación, en el caso de la doctora Janina Bell, estos mecanismos de participación directa y qué era lo que ocurría, ¿no? Y qué, bueno, qué resultados derivan. No siempre son los mismos resultados, lo cual es muy, muy interesante. A veces pensaríamos que un líder catalogado, señalado como populista, siempre va a tener el poder o siempre va a tener la capacidad. De ahí el título que fue bastante sugerente respecto de la investigación y pues los datos que nos brinda sobre el contexto latinoamericano y cómo se fueron dando estos resultados, ¿no? Y después la doctora Valverde indicando, ¿no? Algunos matices respecto de la investigación y pues una propuesta de ir, de pensar tal vez algo diferente, ¿no? Ir conceptualizando algo distinto. Entonces, bueno, como no tenemos más preguntas del público, yo quisiera agradecerles a nuestras dos ponentes del día de hoy, la doctora Janina Bell y la doctora Carla Valverde Viesca por esta sesión bastante interesante y les extendemos una invitación para que nos acompañen en la siguiente emisión del seminario. Esperemos ya tener incluso más información que pueda nutrir estas reflexiones, tal vez incorporar el caso mexicano que es bastante interesante en el caso de la doctora Bell o en el caso de la doctora Valverde pues ir pensando qué es lo que se está configurando ahora, ¿no?
Yo les agradezco, insisto, le agradezco a la maestra Alejandra de Alba siempre el apoyo, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios Políticos, al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, por el apoyo, la gestión en todos estos sesiones y en este evento, y a la audiencia, y justo me acordaba hoy por lo que comentaron, invitarlos el día lunes a las 12 del día. Vamos a tener la participación del doctor Casmud, justo quienes mencionaron, y el texto, bueno, la conferencia que va a impartir es The Sense and Nonsense of Centering Populism. Entonces, creo que va a ser esto, ¿no? O sea, seguir en la discusión. Eh, Me acordaba mucho de esto que decía la doctora Bell, de si un concepto incluye a todos, pues no nos sirve como concepto, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que vamos a tener que discutir con el doctor Casmud. Entonces, les agradezco muchísimo a nuestras ponentes, les agradezco muchísimo a nuestro público y a todas las instituciones que apoyan este seminario. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito día. Adiós, gracias. Hasta luego, bonito día, muchas Gracias, gracias. hasta luego.